Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, hoy tengo aquí una sorpresa y un regalo para todos los que escuchan este podcast y para quienes escuchan el programa también en Conexión al Cielo. Y es un gran amigo, un chamán y un maestro que me ha acompañado en algunos episodios importantes de mi vida y a quien conocí en Tomando Yagé con el Taita Grego, que es la historia que compartí en el último episodio del podcast. Pero quiero, antes de presentar a Nelson, contar un poquito de nuestra historia porque tiene algo particular y es que cuando yo conocí a Nelson o cuando lo vi allí en donde Grego, a mí me parecía su cara muy familiar. Llegaba yo a las tomas y yo decía, yo este muchacho lo he visto en alguna parte y tenía como que me quedaba pensando a ver dónde era que lo había visto. Y estamos hablando de 2012, más o menos enero de 2012, cuando primero hice la primera toma de Yagé con Grego. Y algún día, como la tercera toma que nos vimos allá en mesitas del colegio, recordé que esa cara yo la había visto cuando presté servicio militar en 1995, unos cuantos años antes de ese encuentro. Y, y claro, ahí mismo lo contacté, hermano, tú prestaste servicio en el 95 y ese fue, ese fue el punto en que nos conocimos por circunstancias de la vida, ¿no? Porque fue un lugar muy distinto, en momentos de nuestras vidas también totalmente diferentes, éramos unos muchachitos y bueno, encontrarnos allí en el camino chamánico, en el camino de la espiritualidad fue una gran sorpresa. Eh, bueno, yo en este momento ya quiero decir es que para mí Nelson es un ejemplo de coherencia, de disciplina. Siempre te he visto como alguien muy disciplinado, como alguien muy enfocado en lo que haces y tengo una gran admiración por todo el trabajo que tú haces con la música, con el arte. Eh, entonces el día de hoy quisiera que hagamos como un recorrido primero por cómo llegaste tú a este mundo, qué fue lo que te trajo al chamanismo, a la medicina, al arte y bueno, y ahí vamos mirando cómo surge la conversación. Entonces, te saludo, mi hermano Nelson, muy buenos días y bienvenido a Espiritualidad y Ciencia. Muy buenos días. Para mí es un motivo también de mucha alegría compartir este espacio contigo y por supuesto que este camino que hemos transitado ha sido bastante largo y Ujú. bueno, muy interesante, ¿no? Creo que estamos en una situación en la que caminar nos significa aprendizajes, entonces eso es lo que ha habido durante todos estos años, justamente hablando de estos temas de espiritualidad y de experiencias de vida, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y bueno, también estamos, como dices, viviendo unos tiempos bien especiales, bien particulares, que yo recuerdo que el Taita Grego me había advertido. Yo no sé si a ti también te pasó, pero tengo muy presente, más o menos por allá por 2000, habrá sido 2015, principios o algo así, en una toma de Yagé, el Taita Grego se me acerca y me dice, Manuelito, tenemos que estar firmes como rocas por todo lo que viene. Vienen momentos difíciles para la humanidad, vienen momentos de tormenta, de muchas dudas y nosotros tenemos que ser así como las rocas en las cuales se puede apoyar los que están al lado de nosotros. ¿Cómo te Ujú. parece eso? Bueno, yo creo que es claro que para nosotros que estamos transitando este camino del chamanismo, eh, nos es claro que estas cosas que se están manifestando se veían venir hace mucho tiempo y creo que nos hemos anticipado un poco a Ujú, estas cosas. Entonces, digamos lo que del todo a muchos de nosotros no nos ha cogido tan desprovisto de esta situación, lo cual nos ha permitido lidiar de una manera mucho más objetiva y un poco más aterrizada. ujú, Pues todo esto que estamos viviendo, que a la larga pues es una gran enseñanza, ¿no? sí, Donde nos mm, queda claro que no hay absolutamente nada que esté dentro de nuestro control. Entonces el total. mundo cambió de un día para otro, se puede decir Ujú, así, ¿no? sí, Y creo prácticamente se que, fue. y creo que eso también, ese ejercicio que se volvió global y que es una energía global, creo que también va dirigido
hacia el proceso interno de cada ser humano. Cómo un día la vida te cambia todo. Mm, Entonces, y ahí ya podemos hablar de muchas cosas, pero sí, es eso, Manuel. bien. Entonces, estamos Vamos, acá. vamos entonces a devolvernos un poquito, porque me interesa una de las cosas que he visto con los oyentes del podcast y de este programa es que muchas personas están en la búsqueda, ¿no? En esa fase que nosotros empezamos ya hace varios años, o de pronto están todavía apenas sabiendo, enterándose qué es la espiritualidad y eso para qué sirve. Y a mí me ha parecido como más valioso, interesante es compartir desde nuestra experiencia personal, porque creo que ahí es donde surgen las, a veces como los tips más importantes para las personas que están también como en ese mismo proceso en el que nosotros estuvimos. Entonces quisiera como que vayamos allá a esa época. Nosotros cuando nos conocimos en el 95, yo creo que, bueno, por mi parte al menos lejos de temas espirituales, yo todavía era católico, o eso de nombre como dicen. Y bueno, y estamos metidos en un ambiente además muy alejado de la espiritualidad, que es todo lo castrense, lo militar, lo policíaco. Después supe que tú continuaste un poco en el tema, digámoslo así, castrense también, manteniéndote en la institución, pero quiero que seas tú el que cuente cómo te llevó la vida a ese proceso en el que luego nos encontramos, cómo llegaste a la medicina, a la espiritualidad, todo esto. Ya bueno, un poco hablando desde esa experiencia, pues yo creo que cada cosa que sucede en la vida de cada ser, eh, lo vamos escribiendo a través como de lo que vamos viviendo, ¿no? Ujú, Y para mí llegar a la medicina fue un proceso de muchos sucesos en mi vida que se sumaron para encontrarme con la medicina como una de las cosas que justamente, y lo hablaba anteriormente, cambió mi vida. ujú, Porque puedo hablar de este momento como un antes y un después. Y una así de las es. razones por las que llegué a la medicina es porque también tuve un momento en el que estaba inquieto de saber algo más. Creí en ese momento que no era suficiente con lo que, digamos, esta estructura social, este sistema te vende como una idea del deber ser de cómo son las cosas. Entonces, Ujú, siempre tuve una mente muy curiosa de querer saber más. Y quizás eso mismo me llevó a presentar algunas experiencias con eh, la aparición de unos brotes psicóticos, mm. eh, lo cual me llevó a estar en una clínica de reposo mucho tiempo. Y digamos que todo este detonante de situaciones eh, terminaron un día por la invitación de un gran amigo de decir, mira, te tengo esta invitación, quiero que tomemos viaje. Pero Y ven, siempre, perdóname que te interrumpa ahí porque me interesa esa parte. Y yo pues también he narrado aquí en un par de episodios la experiencia que yo viví hace unos años en mi caso fue un episodio de ansiedad, una crisis de ansiedad que fue detonada también inclusive en mi caso fue muy diferente porque ya yo tenía el yagé, ya yo conocía la espiritualidad, pero aún así se presentaron en mi vida varias circunstancias que me hicieron como sentir que perdí el control. Entonces lo que tú mencionas es que a ti estando pues como en este mundo antes de conocer la espiritualidad, que no te sentías como que encajabas y que había cosas que no, me imagino ujú, que hubo circunstancias, no sé si aún estabas en la policía cuando se sí, sucedió esto, em, y me imagino que en parte pues algo como, pues en mi opinión habiéndolo vivido es tan alejado de lo espiritual, ¿no? Que es cero conciencia, es obedecer, es hacer lo que te mandan así vaya en contra de tu conciencia, es no tener empatía con muchas veces con las personas que están vulnerables. Entonces supongo que todo eso fue lo que te generó como esta situación o no tuvo nada que ver, digamos, el hecho de estar allí en ese entorno. sí, digamos que sí tuvo mucho que ver, pero también, digamos, dentro de mi proceso personal que yo siempre, digamos que la naturaleza uno las tiene desde que nace. Sí. Y mi naturaleza
en medio de la realidad que yo estaba viviendo, ahí, digamos, era latente mi capacidad de entender que para mí era importante el servicio, por ejemplo. Y digamos que también dentro de esa institución desarrollé muchos programas a nivel de deporte, a nivel de integración social y otras cosas que no eran, digamos, tan comunes que alguien que estuviese con Sí. un uniforme practicase. Ujú. Y yo siempre tuve esa vocación, pero por esa misma vocación y por ver, digamos, todas esas dinámicas internas y por ver un poco cómo funcionaba esta sociedad en ese momento, donde sabemos que para ese tiempo Colombia estaba atravesando por un fenómeno de violencia bastante grande, que Sí. aún lo tenemos, que no ha dejado de existir, pero que en ese momento estaba muy, muy, muy disparado. Y digamos que todas estas cosas, todas estas situaciones me llevaron a un límite, eh, Ujú. digamos, en el que terminé en esta historia que les acabo de contar anteriormente. Psicosis es lo que mencionas, que fue como el diagnóstico. Unos episodios, sí, una psicosis, episodios psicóticos. eh, y desde ahí, digámoslo, empieza este camino de encontrarme con la medicina ancestral, ya 20 años. Y estos episodios que acabo de compartirles, pues ya a medida que comienzo a ahondar en la medicina, empiezo a entender ya desde otra óptica realmente para qué era toda esta experiencia, qué era lo que realmente me estaba trayendo esta situación a mi vida y comienzo ese camino de comprender un poco y sanar una cantidad de cosas y ver que lo que me pasó no estaba ni siquiera desde el punto de la enfermedad, sino que detrás de eso realmente había un entramado de cosas que eh, puedo decirlo que pareciera que ya estuvieran ahí escritas porque Ujú. debido a toda esta realidad, pues estoy en el lugar donde estoy hoy. Yo creo que si eso no me hubiese Así es. pasado, seguramente no estaría en el camino que me encuentro hoy y habiendo despertado muchas capacidades en el arte y muchas cosas que hoy puedo decirlo que son mi sentido de vida y que es a lo que me dedico y es por lo que vivo y estoy ahí. Mira que me llama mucho la atención que pues, esa parte yo no la sabía, que cuando estabas en la policía ya habías tenido como la posibilidad de ejercer el servicio y habías tenido ya como un acercamiento al arte, bueno, a la música, al deporte. O sea que ya había una semilla, ¿no? Ya estaba como ahí tu ser diciéndote esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, Y luego se presenta, a mí el tema de las enfermedades mentales me llama mucho la atención, soy muy respetuoso del tema porque no soy experto y hay que tener siempre claridad en que pues cuando hablamos de estos temas lo hacemos desde nuestra experiencia personal y lo que conocemos, no desde un punto de vista médico ni pues psicológico como tal, pero, pero las enfermedades mentales pues están muy ligadas al trabajo espiritual, ¿no? Porque finalmente la espiritualidad sucede aquí dentro de la mente, o sea, eso es una cantidad de fenómenos que encierran el cuerpo, lo que pues algunos consideran el alma, pero que se manifiestan finalmente ya sea como visiones, como conciencia, entendimiento, comprensión en nuestra mente. Entonces, he vivido episodios, digamos fuera dentro de la medicina, he tenido episodios psicóticos, entonces entiendo esa experiencia y me llamó mucho la atención cuando me contaste por primera vez tu experiencia que me dijiste que cuando tú conociste la medicina y aprendiste cómo a navegar este mundo espiritual dentro de tu mente, descubriste que donde te encontrabas era como un laberinto y que habías aprendido a encontrar la salida tú solo. Entonces me gustaría que ya. de pronto nos contaras esa parte de la experiencia. Un poco, para que entiendan, desde mi experiencia, ¿sí? Ujú. Eh, eh, lo que llamamos enfermedad mental realmente, como dentro de mi eh, forma, como yo la comprendo, es entrar a un gran laberinto eh, donde muchos quedan perdidos, pero donde siempre hay una salida. Ujú. Y ese tránsito de salir de ese laberinto, pues conlleva muchas cosas, sobre todo porque desde ahí, desde entrar en ese otro mundo,
me permitió encontrarme en muchas cosas que no conocía de mí. Mm, Realmente es un mundo de espejos, de muchas realidades que nos construyen, que hacen parte de lo que yo he construido dentro de lo sí, que es mi personalidad. Pero sí, también habían unos elementos que eran muy intangibles y estaban, sobre todo, veía, por ejemplo, muchos colores, ¿no? Que después entendí cuando empecé a pintar sí, con y la también pinta del escuchaba viaje. muchísimos sonidos y era un mundo donde no había tiempo, Mm, no vale, existía la premura del tiempo, entonces lograr transitar esa experiencia me realmente siento que me hizo un bien a la larga, porque al encontrarme esa salida, que fue la medicina, que fue también mi propia capacidad, mi voluntad también, hizo que también pudiera entender el propósito de esa situación. Y el propósito de esa situación no fue más que despertarme a una nueva realidad, lo que llamamos un despertar consciente. Consciente es de lo que yo represento, consciente de lo que es latente en mi corazón, de mis valores, de mis talentos, de mis capacidades, desde mi sentir, me volví mucho más sensible. Yo creo que la enfermedad mental, cuando tú la superas, te deja un nivel de sensibilidad en el que entiendes el mundo de otra manera y comprendes un poco lo que también está fuera de ti, ¿sí? sí. Y creo que eso es básicamente como lo que yo podría compartirles de una manera como muy, muy sencilla, ¿no? Desde Sí, esa sí. experiencia. Que todas estas cuestiones son muy subjetivas, ¿no? La experiencia personal es lo que uno logra expresar con palabras es apenas un pequeño porcentaje de lo que uno puede hacer, pues de lo que uno vive, ¿no? Y a mí, pues se me ocurre que además esa puede ser también la otra razón por la cual tantos caminantes de la espiritualidad llegan al arte, porque tal vez con el arte es más fácil transmitir muchas de estas cosas que con palabras, ¿no crees? Ya. Sí, el arte realmente es una herramienta poderosísima, porque el arte también para estos tiempos y digamos en lo que yo he desarrollado de tantos años, es que se ha convertido también en una medicina, ¿sí? El arte puede ser el mejor antidepresivo. El arte puede sacar lo mejor o lo peor de ti, ¿no? Sin Sí, embargo, también es yo cierto. dentro de mi proyecto, trato que la experiencia que yo extraigo del arte sea una medicina también, una manera de compartir mi realidad, mi manera como yo veo el mundo. Y Ujú, esa manera como yo veo el mundo es muy integral, es muy participativa, es muy amorosa, es muy dura también, porque a veces se pintan cosas o se hace música también con un contenido de despertar a muchas cosas. Entonces, para mí sí ha tenido un significado muy importante el hecho de que el arte eh, ha sido mi motor y, y eso me ha llevado justamente ahora a ahondar más en el camino del chamanismo. Entonces ya me he dedicado a estudiar otras cosas, eh, a estar en escuelas, por ejemplo, de medicina tradicional china, de medicina tradicional colombiana, de medicinas curanderas, de ujú. chamanismo, y todo eso ha venido como integrando toda esta experiencia en la que yo he decidido pues transitar. Sí, y mira que de nuevo ahí veo como el paralelo entre tu camino y el mío, ¿no? Porque ambos empezamos con, bueno, aunque yo lo hice solamente de forma temporal para mi servicio militar y tú estuviste un tiempo más en la policía, luego cada uno sigue su historia y encontramos por motivos distintos la medicina del yagé. Entramos como a este proceso del chamanismo, del despertar de conciencia, de las tomas con los maestros y los chamanes. Y luego viene como otro proceso en el que se condensa ya la experiencia personal y se empieza como a despertar cuál es la misión individual, ¿no? Y entonces nos encontramos ahorita, después de estos años que han ocurrido, que entre otras, recuerdo mucho también un episodio muy bonito que compartimos juntos fue esta limpieza, esta ceremonia que hicimos
allá en el Salto, ¿cómo se llamaba este salto en el que estuvimos en Santander? El, Ah, ya en la cascada Juan Curí. la cascada Juan Curi, que fue una ceremonia hermosa que compartimos y fue también en un momento en el que nosotros, un amigo común, un gran amigo común, Michael y el abuelito Luis estábamos también como en una transición, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto porque ya lo que vienen son proyectos nuevos y caminos distintos. Y ahorita ya podemos hablar desde la siguiente página, ¿no? Pues tú estás en todo tu arte, estás teniendo mucho éxito con lo que haces. Más adelante vamos a hablar un poco más más detalladamente sobre eso. Y bueno, yo estoy haciendo lo mío a través de esto que es como la tecnología, las palabras y el círculo de palabras finalmente. Entonces, bueno, como para ponerle en perspectiva el camino paralelo. Pero bueno, de nuevo, hablando de esa parte que fue el viaje en tu vida, porque fueron varios años en los que tú fuiste no solamente discípulo, sino también como aprendiz y de todo el saber de la ayahuasca, estuviste en la selva, cocinaste yagé, aprendiste con los maestros de allá del Putumayo. Entonces, si quieres, cuenta un poquito de esa parte, de esa escuela que hiciste con el yagé. Bueno, digamos que te decía que ya este camino pues empezó hace alrededor de 20 años, que empezamos ya a caminar. Y yo, dentro de esa misma conciencia que uno va madurando, y tú sabes que esto es un llamado que no a todo el mundo tiene, Sí, tal cual. porque una cosa es que tú vayas a tomar medicina y otra cosa es que comiences a construir eh, la formación para dedicarse a Sí, aprender esta escuela que es que es el lo que camino. algunos llaman la diferencia entre ser iniciado y estar empoderado. Entonces, Exacto. ujú, Entonces es bastante importante, digamos, desde esa perspectiva, porque cuando realmente yo me di cuenta, estaba ahí, pero estaba ahí porque hubo un llamado muy poderoso de la medicina y yo quería, en el fondo, sabía que este no es un camino fácil. Para los que piensen que esto, dedicarse a eso, realmente yo creo que era en el fondo, muchas personas no se le miden a esto porque primero se necesita de una gran disposición, de una gran apertura, y una inmensa responsabilidad, ¿sí? Y este es un compromiso en el cual digamos, se puede uno divertir, pero no hay que jugar con ello. ujú, sí, Y, total. y adquirir esta escuela realmente cuesta muchísimo porque no es fácil. Y entonces nos iniciamos hace 20 años con la conciencia de que sabía en el fondo que iba a permanecer por mucho tiempo en este camino. Iniciamos con el Taita Gregorio, que fue mi primer maestro, al que le agradezco mucho porque él fue la primera persona a la que yo recibí una medicina de su Ujú, mano y yo creo que esa primera medicina fue el clip definitivo para entender que había algo más y que ese algo más no sabía qué era, pero quería saberlo y comencé a caminar esta escuela del viaje. Entonces empecé mis primeros años a viajar, a acompañar al Taita, ya me hice muy cercano a él y pues me convertí en uno de, digámoslo así, de sus aprendices. Y comenzamos como alumnos, ¿no? Es como cuando va a una ujú, escuela a estudiar, pues está el maestro y está el alumno y comenzamos a navegar toda esta experiencia, a cocinar la medicina, a aprender esta ciencia, porque pues los indígenas también hablan del viaje como una sí, ciencia, es la un ciencia. saber, Ujú, es algo que es muy profundo, que es realmente muy extenso y que también involucra muchas cosas que están, digamos, dentro de un conocimiento muy milenario, dentro de la preparación de otros tipos de medicinas, del conocimiento de muchas otras cosas, de los elementales de la naturaleza, de la arbolaria, bueno, de las formas, de los cantos, de las curaciones, de la exacto. sanación, y Ujú, todos estos procesos
no es coger una cosa y imitar al taita, sino que, digamos, cuando tú comienzas a entender que en esta escuela tienes un maestro, pero que dentro de ti está tu propio maestro y que ese es el que hay que despertar y que hay que trabajar y que lo que tú haces tiene que llegar y ser tan único como lo que tú eres. Entonces, ahí es donde está la gran responsabilidad de esto. Hoy día estoy compartiendo la medicina después de 17 años de estar caminando como aprendiz, Ujú, autorizado por ahora por el mayor con el que camino, que es el Taita Manuel. ujú. Y después de 17 años de estar trabajando, de estar aprendiendo, de estar viendo tantas cosas, entonces tenemos la posibilidad de ir, cocinar nuestra medicina con nuestro mayor y tener un equipo de trabajo bastante importante acá en Bogotá y bueno, para otras ciudades. Y esporádicamente, no vivo de esto, no vivo de la medicina, no cobramos por la Ah, mira. medicina está al servicio completamente gratuito y obviamente que por una lógica, eh, los incentivos que recibimos económicos son más por el trabajo que desarrollamos a nivel terapéutico, con la música, con la asistencia, con todo lo que implica, porque Claro, esto tu mueve recursos tiempo, muy tu grandes, esfuerzo. pero sí, todo, y eso es en el fondo lo que se cobra. Pero pues, como te digo, lo que me tiene aquí satisfecho es, no vivo de esto, vivo para esto y es distinto. Y los procesos que estamos desarrollando ahora son muy integrales, eh, son casi muy, grupos muy pequeños Ujú. y es algo como con otra proyección diferente. La medicina no es del tomar por tomar, sino habiendo un proceso pre, durante y post, Eso es ¿sí? muy importante porque yo, aún estando aquí, he tenido la oportunidad de asesorar, como de aconsejar a varios amigos que están iniciando este camino, que tienen la inquietud de tomar yagé. Y bueno, lo primero es que uno solamente habla de lo que conoce, ¿no? Yo recomiendo al Taita Gregorio porque lo conozco y porque he tomado con él y conozco su palabra y su trabajo. Y, pero también muchas veces lo que tú, como para recoger un poco las ideas que has venido compartiendo, eh, también hay que ser claros que no es fácil, o sea, despertar la conciencia no es un tema de solo colores y felicidad y alegría, porque despertar la conciencia significa hacerse más, eh, o sea, asumir de una forma absoluta y sin ambajes todo lo que somos y todo lo que existe. Y eso incluye también la oscuridad, eso incluye también nuestras tristezas, nuestros dolores, y hay muchas de esas cosas que no queremos ver, hay muchas de esas cosas que no son agradables de enfrentar. Entonces, muchas veces las personas entran a esto y se asustan porque dicen, no, yo lo que viví fue un infierno, yo no quiero eso. Y entonces, pues cuando hemos pasado por tantas cosas en la vida, nos damos cuenta que a veces el tema precisamente de ser conscientes de nuestra oscuridad interior lo que nos permite es enfrentarla y poner la luz, o sea, poner luz ahí y poder enfrentar ya el resto de la vida con más realismo, porque es que si nos damos cuenta, muchas personas viven en un engaño constante, lo que hablábamos de la sociedad que nos vende una idea de lo que es la felicidad, de lo que es el sentido de la vida, trabajar, ahorrar, endeudarse, comprar una casa, comprar un carro. Y, y bueno, y empezamos a perder la conexión con lo que somos, con lo que somos no solamente como individuos, sino como colectivo, como un planeta que está vivo y del que somos parte. Entonces, luego llegamos al camino del chamanismo y quienes tienen la capacidad de continuar enfrentándolo y continuar pues recibiendo estas enseñanzas y este dosis de realidad, pues algunos tienen el llamado de, bueno, hay que servir, hay que ayudar, y empezamos a descubrir también cuáles son nuestra misión. Esto también ya, una y otra vez la ciencia ha confirmado que el servicio, ayudar a los demás, es uno de los componentes más importantes de la felicidad propia. Es parte del ADN de los seres humanos ayudar y servir, y eso quienes lo hemos hecho sabemos que es parte también de lo que nos ayuda o sea, tener un propósito y servir nos ayuda a encontrar a nuestra propia felicidad. Eh, entonces, luego, como decíamos, bueno, llegas a aprender entonces el trabajo con la medicina, lo cual también es una responsabilidad grande. Hay personas inescrupulosas que venden el yagé por la calle, puedes ir
en San Victorino, no sé, en el Chorro de Quevedo, por allá hay quien vende una botella de yagé o te invitan a una ceremonia en el patio de una casa y es muy delicado, es muy delicado porque es abrirle las puertas de tu inconsciente, de tu subconsciente, de tu corazón a la palabra que de pronto no sepas de dónde viene ni quién ni qué van a hacer con ella. Entonces, es como un llamado a que las personas que estén en esta búsqueda acudan a personas como tú, que tienen muchos años de trabajo serio, que son reconocidos por personas de las etnias que tienen esta sabiduría. En este caso, como el Taita Manuel, también Cofán, ¿verdad? Sí, él tiene de dos comunidades, Linajes. Ujú, dos linajes, sí. exacto. Y bueno, después de eso, entonces, ya llegando como a la parte entonces donde me imagino que también tu llamado interno te lleva al arte. Yo lo primero que conocí en cuanto a tu arte fue la música. Y otra cosa que yo recuerdo mucho, el charango, como lo interpretas, es una cosa de loco. Yo todavía espero con ansias ese disco porque yo no sé si ya lo grabaste o estás todavía en el Ahí va trabajo de... avanzando, sí, ahí va avanzando el disco. Está, Es una cosa espectacular, además porque yo en el episodio que hice sobre sobre las tomas con Grego, una de las cosas que narro es que cuando ustedes, porque pues tú y otros músicos que conocí que son tan virtuosos, están con la medicina en su cuerpo, en su ser, esa música es una cosa de otro mundo, o sea, uno empieza a volar, o sea, uno textualmente se empieza a dejar llevar por la música y la música lo empieza a transportar, empieza a mover cosas dentro de uno, lo empieza a hacer vibrar y tengo muy presente que esa experiencia la tuve contigo tocando el charango de pie. Una vez yo estaba tirado en el piso con mi yagé y tú empiezas a tocar ese charango y a mí eso me transportó, o sea, fue como si el charango, la música entrara dentro de mi cuerpo y empezara a mover como fibras, como moléculas y saltaba, yo sentía así saltos que pasaban por todo el cuerpo. Entonces, eh, yo supongo que eso es algo que tú eres plenamente consciente y sabes cómo funciona. ya. Pues mira, hay muchas cosas. La música, digamos, hablemoslo específicamente dentro de las ceremonias, ¿no? Que es lo que Ujú, es el tema. Y la música dentro de una ceremonia de medicina, pues tiene un valor absolutamente importante porque si la música que tú haces está conectada con la situación, con el momento, nosotros que interpretamos instrumentos distintos, tomamos también la medicina y el ejercicio y la responsabilidad que tenemos es cómo nos conectamos, en qué momento es oportuno tocar una melodía y en qué momento no, en qué momento hay un espacio y en qué momento no. Esas cosas se han venido como, digamos, un poco cada vez ahondando más, porque es que cada ceremonia es diferente, entonces las dinámicas no son iguales. Cuando uno tiene un protocolo específico de cómo empieza y cómo termina una ceremonia, pues yo creo que se está un poco impidiendo que el tránsito de la fluidez de lo que es una ceremonia pues no se dé. sí, Entonces, las lecturas para cada toma son distintas. Entonces, ahí en ese espacio la música juega un papel preponderante porque tú puedes con la música dos cosas, o ayudas a un paciente a que su proceso sea más llevable, sea mucho más soportable y que ayudes a entender a través de la frecuencia de la música muchas de las cosas que la persona también está buscando o en algún momento también puede mal ujú, viajar. sí, Pues sí, es muy delicado la música, sobre todo la música para ceremonias, porque yo, digámoslo, primero he tenido un camino desde lo personal, de estudiar, de trabajar la música bajo el efecto de la medicina del yagé, pero también he tenido la gran fortuna de trabajar con maestros como el maestro Mauricio Vicencio, que es un sí, gran amigo, que es un lo gran conozco. exponente de la música andina, Andina, creo que es uno de los grandes maestros en este momento que nos están dando una muestra clara de lo que es una música para este tipo de espacio como la medicina del yagé, pero que también se pueden hacer cosas muy sencillas, solo y siempre y cuando estés conectado con la situación. Tú puedes tratar dos o tres cosas muy sencillas,
pero si estás conectado, vas a marcar la diferencia en la experiencia propia y en la de muchas personas. Y quería agregarte algo muy importante que hablabas ahorita, que no quisiera dejar pasar, Ujú. y es de la responsabilidad que tenemos al servicio y que ese llamado es casi como una cosa que es sobrenatural. Y seguramente porque de eso está hecha nuestra naturaleza, lo que nos dedicamos a eso. Pero eso implica una responsabilidad de doble vía, y es que en lo primero que te tienes que ocupar cuando empiezas un camino como este, y fue en mi caso personal y lo hablo desde mi experiencia, y es cómo te sirves a ti mismo, cómo te dedicas a refinarte, a Exacto. ser una versión de lo que tú eres, muy honesta, porque a la final no es saber tantas cosas, no es conocer tantas cosas, no es manejar tantas cosas, sino es con lo que tienes realmente qué haces. Hay personas que no conocen ni saben muchas cosas, pero con lo que tienen, realmente te puedo decir que hacen milagros. Y ese ha sido el tema. Porque puede ser un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Ujú. Y el ejercicio es profundizar, y profundizar es la sensibilidad. La sensibilidad es la conciencia. Por eso cuando despertamos a la conciencia muchas cosas nos duelen, Sí. pero nos duelen para entender que debemos aceptar nuestra humanidad, que estamos acá precisamente para entender lo que significa vivir. Y para mí lo que significa vivir es todos los días saber que la vida es absolutamente extraordinaria, que estamos aquí para disfrutar de cada momento, de vivir una experiencia dentro de lo sensorial divina, pero también que hay algo mucho más allá de nuestros sentidos que está ahí y nos acompaña desde mucho antes de nacer, y que mucha gente me ha preguntado, oye, Nel, ¿y tú cuál es tu práctica espiritual? Ujú. ¿Sí? Y mi respuesta sin vacilación ha sido siempre muy contundente, y es, mi práctica espiritual es la vida, porque ahí tengo todos los elementos que necesito para encontrar a Dios dentro de mí, a lo que llamamos Dios, que es una definición realmente muy compleja. Y yo creo que ahí en los elementos de la vida, en lo que está en el día a día, en lo que pasa en mi casa, en lo que pasa en mi entorno, en mi círculo de amigos, en lo que en mi trabajo, en mi trabajo artístico, ahí tengo mi práctica. Y mi práctica me ha llevado a hacer lo que hago con un infinito amor y pasión. Y yo siempre he sentido que ahí siempre ha estado Dios conmigo, que es una fuerza inconmensurable, indefinible, pero que está ahí y se manifiesta permanentemente. Sí, hay algo definitivamente divino en la conciencia porque coge lo mundano y le da propósito y lo vuelve sagrado, ¿no? Hacer cualquier cosa por pequeña que sea en la vida, como yo compartí en un episodio hace poco, asear la casa, asear la cocina. Si tú lo haces en contra de tu voluntad y con desprecio y quejándote todo el tiempo de que cómo hay de reguero y en esta casa nadie colabora y no, ¿cuándo será que podemos eh, vivir de restaurante y no tener que lavar platos? Entonces es un castigo, es una, es una tortura. Pero cuando le pones propósito a eso, o sea, cuando entiendes que hay una razón por la cual los seres humanos cogemos el caos y lo convertimos en orden y que tenemos una vocación por organizar las cosas a nuestro alrededor y traer belleza sobre lo que no lo tiene, entonces incluso arreglar la cocina es una ceremonia, porque ya lo estás haciendo con un propósito que tú le has dado y en ese momento lo has vuelto sagrado. Entonces, para mí eso es la manifestación de Dios en eso que tú mencionas como las pequeñas cosas de la vida, porque ya todo lo que haces tiene un sentido. Ir en el Transmilenio
apretado de gente, bueno, ya en este momento eso ya sí se vuelve un peligro, pero digamos que en condiciones normales eso para la gente es un fastidio, pequeña tortura del día, pero para muchas personas es el momento para meditar, es el momento para escuchar, para descansar la mente y hacer otras cosas que normalmente no hacemos. Entonces, para mí esa es una de las grandes lecciones del yagé, porque una cosa que siempre me ha llamado la atención es que cuando tomo yagé, empiezo a darle una dimensión mística a cosas como tragar saliva, hermano. O sea, cosas que uno nunca en la vida se pone a pensar. Y en una toma de viaje me acuerdo que yo decía, pero es que tragar saliva es místico, o sea, es tomar el agua que nosotros mismos producimos y llevarla de nuevo a nuestro ser. Eso ahí hay limpieza. O sea, uno es una locura, ¿no? Pero es una locura chévere porque tiene un sentido. O sea, la naturaleza no hace nada por hacerlo, o sea, todo tiene un propósito, sudar, producir saliva, la caspa, todas las cosas que no nos gustan y que nos podamos sentir avergonzados de ellas tienen una razón de ser y un propósito. Y la conciencia tiene eso, me parece a mí que de espectacular, que le da a eso un significado profundo y nos ayuda a encontrar felicidad en esas cosas pequeñitas. Ujú. Pues sí, mira, a mí yo pienso que cuando estamos en un despertar con la vida, sentimos, y yo personalmente he sentido mucho amor por parte del universo. Mm, Nos consiente, como sí, conciencia, consciente, conciencia, conciencia consciente que nos ¿sí? consiente. Nos consiente mucho porque de todas maneras, bueno, y te digo, despertar a muchas realidades no es fácil y es Sí. muy doloroso, Ujú. ¿sí? Pero hay que transformar ese dolor en algo distinto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el miedo? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Yo aconsejo mucho a las Ujú. personas cuando me lo piden Sí. con temas relacionados a la medicina. Yo les digo, al final, lo más importante no es la medicina, son ustedes mismos y soy yo mismo, porque la confianza no se sostiene de la ramita donde se para un ave, sino de sus propias alas. Ujú. Entonces, yo en lo que más insisto es fortalezcámonos desde el amor eh, y sobre todo desde un punto de la aceptación de nuestra humanidad y no sentirnos tan atormentados por nuestras sombras, porque a la larga estamos hechos de todas esas cosas Sí. y yo creo que lo más sabio y lo más sensible es reconocernos en nuestra fragilidad también, porque cuando somos capaces de reconocernos en nuestra fragilidad, eso que parece pequeño se vuelve algo grande. Grande es en el sentido de que estamos siendo nosotros mismos conscientes de que también somos una parte que no nos gusta. Ujú. También tenemos cosas que no nos agradan Sí. y nos permitimos abrazar esas situaciones en un sentido, digamos, transformador, ¿no? Ujú. Eh, y, Trascendente. y trascender, digamos, todas estas aspectos, podamos llamarlos no oscuros, sino negativos, también son unos maestros a la larga, Sí. ¿sí? Y yo creo que a veces también necesitamos algo de sombra en medio de tanta luz. Es un Y sentir de ecuanimidad, como el que equilibrio. manejamos el yin y el yang, ¿no? Dentro de cada yang hay un yin y cada yin hay un yang, ¿sí? Son dos aspectos distintos, pero que se complementan a la hora Totalmente. Y de la eso fíjate realidad. que me gusta mucho que lo trates porque, y eso nos va a conectar nuevamente con la música, y ya te voy a decir cómo. Porque resulta que hemos hablado también aquí en el podcast, se lo he compartido desde la experiencia personal, y eso también la psiquiatría ha hecho mucho para entenderlo, y es lo que llaman la sombra, ¿no? Propia, la parte oscura que todos tenemos, que, que muchos la identifican como con la maldad, ¿no? Pero
Si nos ponemos a mirar en la naturaleza, hay creación y destrucción, pero no hay maldad. O sea, la maldad es un concepto humano. Inclusive dentro de la propia muerte y en el caso de los animales que cazan otros animales, ahí, digamos, no hay maldad. Eso es parte de un equilibrio que ellos, que la naturaleza después de millones de años de evolución ha dotado a ciertas especies. A nosotros nos ha dado la capacidad de elegir, de decidir qué queremos hacer nosotros con la vida de los que nos rodean, y eso es un poder muy grande, pero que de todas maneras está atado con esa parte de destrucción que tenemos dentro. Y es que no podemos olvidar que llevamos sobre este planeta miles de millones de años evolucionando como especie humana, probablemente unos 400.000 años, pero como primates 2 millones de años. Y en esos 2 millones de años, cada uno de nosotros tuvo que heredar de nuestros ancestros un monstruo, que era lo que nos mantenía vivos, un monstruo que era capaz de matar, que era capaz de traicionar, que era capaz de robar para poder subsistir. Y eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero cuando nos enfrentamos nosotros, porque como en las apariencias del mundo nos gusta ser buenos, que nos quieran, ser bonitos, ser agradables, y de pronto nos encontramos con esa parte destructora que hay dentro de nosotros, es terrible. Y a nadie le gusta enfrentarlo, a nadie le gusta ver esa parte, pero lo que sí es muy común es negarlo. Mucha gente niega esa parte oscura. Para mí, por ejemplo, en ese momento en que tú y yo bueno, no que nos conocimos, porque sino más bien esta última parte que me ayudaste cuando estaba atravesando mis crisis de ansiedad fue eso. Yo estaba enfrentando mi oscuridad interior, porque el viaje llevaba tiempo diciéndome, pero no quiere ver esto, pero es que mire, esto es suyo también, esto es usted también, y yo, no, eso no soy yo, hasta que ya eso explotó en mi cabeza. Dice, bueno, ¿y yo qué hago con esto, con toda esta herencia? Venimos de un país con una historia de violencia, de dolor, de muerte, de rencores, y todo eso lo heredé, todo eso está en mi sangre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? ¿Negarlo toda la vida? Ahí es donde autores como Jordan Peterson habla de cómo es tan importante reconocer que somos un monstruo, porque solamente cuando aceptamos el monstruo que somos, tenemos la capacidad de tener el control, porque uno no puede controlar lo que niega. Uno no puede tener ningún control sobre algo que uno no cree que está ahí, pero si lo aceptas, entonces, bueno, entonces ahora cómo voy a ordenarlo para que sea yo el que lo controle y no él el que me controla a mí. Y entonces te decía que ahí veo la conexión con la música, porque en los episodios más duros de mis tomas de viaje, cuando me ponían a enfrentarme con esa oscuridad, lo único de lo que yo me podía pegar era de la música. O sea, en esos momentos era como la tabla para uno, ¿cómo se dice? Como el flotador, el salvavidas, pues, que yo sentía que me llegaba en esos momentos. Y también lo viví en esa terapia que me dirigiste en tu casa, ¿no? Que yo estaba en ese momento con estos sentimientos tan difíciles de aceptar, y la música entonces lo lleva a uno, y no es gratis que en la mitología y en las leyendas, como en el flautista de Hamelin, por ejemplo, y en otras, y los cantos de las sirenas. Siempre hay una relación como la música tiene un poder sobre la bestia, ¿no? Un poder sobre el monstruo, un poder para controlar lo que normalmente se considera inconsciente. ¿Tú cómo has visto esa relación y ese trabajo de la música con la oscuridad? Bueno, yo parto digamos, de la idea que la música es frecuencia, físicamente hablando, tenemos que la música es energía, Ujú, ¿no? Produce una onda, sí. ¿no? Entonces, digamos que mm, físicamente la música es algo que no puedes ver, pero que la puedes sentir, Ujú, ¿sí? Y digamos que en primera instancia eso es como lo que sucede. Entonces, ya, digámoslo, hablándolo, digámoslo, vamos a hablarlo desde dos líneas un poco diferentes, que es desde lo chamánico, pero también desde la ciencia, cómo trabajan estas cosas. La música a nivel, digamos, de la recepción, como la entendemos a nivel cerebral, pues es muy compleja porque tiene varias acciones, ¿no? La música activa regiones del cerebro tan importantes como el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso pues es esa estructura que une los dos hemisferios cerebrales, sí.
Y cuando la música tiene una buena dirección, cuando la música tiene un contenido donde hay unas formas de armonía en las que, digamos, integran, hacen esa armonía agradable al oído, que tiene un contenido, unas formas muy específicas en cuanto a la construcción, a las escalas. Entonces, lo que está haciendo, digamos, a nivel cerebral es generar muchas más vías de conducción de información, Ujú. ¿sí? Entonces, la música lo que está realmente generando es una activación permanente a nivel cerebral. Y obviamente estos estímulos y todas estas cosas también hacen que se produzcan sustancias tan importantes como la serotonina, como la dopamina, ¿sí? Adrenalina, absolutamente, porque la música es algo emocionante, ¿sí? O puede ser algo también muy profundo. Entonces, lo hablo desde el movimiento de las emociones, ¿sí? Por Ujú. eso es muy importante saber en una ceremonia qué es lo que se va a tocar, Sí, porque estamos hablando de que esto va a llegar a personas que están en un estado de sensibilidad muy alto. Entonces, digamos lo que a nivel de la ciencia, pues la música ya es algo absolutamente sabido de que tiene una gran influencia dentro del comportamiento, dentro de las emociones y que culturalmente ha hecho parte de la realidad humana. Entonces, todas las culturas tienen sus formas, sus músicas, ahí va a danzas y a otros tipos de expresiones artísticas, pero la música siempre ha sido como el centro de, de- sí, del ser humano, ¿no? mira que ahí una de las cosas que narré también en un episodio reciente sobre el poder de las ceremonias es cómo, em, sin darnos cuenta, muchas veces participamos en ceremonias donde estamos dejando nuestra energía y dejándonos afectar, por ejemplo, yendo a un concierto de rock, a un concierto de cualquier tipo de música, uno se da cuenta cómo la gente vibra de una manera, se conectan, despierta emociones, ahí, dependiendo del tipo de música que es, la gente salta, bate la cabeza o grita, cantan a todo pulmón, pero más que eso, lo que es lo externo es lo interior, o sea, salen en estados de excitación o en estados depresivos, de reflexión. Y esto por miles de años se ha sabido y el ser humano ha utilizado desde el toque de los tambores hasta cantos o guturales, cantos digamos, cánticos o canciones para mover las emociones, para mover la energía. Y esto es lo que a mí me hizo como darme cuenta con Grego y con todos ustedes allá en Mesitas, si bien el yagé es un poder muy grande, y también por la experiencia que tuve en otro sitio donde yo tomaba anteriormente, donde no había este manejo de la música. Entonces, en mi opinión, y es muy personal porque tú eres el que sabe, yo apenas es lo que percibo, el yagé como tal es como un torrente salvaje, no violento, no para nada, pero es salvaje, es muy natural. Pero a mí me parece que la música le da una dirección desde, desde esa sensibilidad que tú mencionas de saber en qué momento interpretar qué instrumentos, con qué intensidad, en qué cadencia que me parece que le da o sea, un complemento riquísimo. Y yo personalmente dije, no, yo ya comprobé que para mí el viaje sin música no es que no sirva, no, sigue siendo muy bonito, muy poderoso, pero se queda sin un componente súper importante, me parece. Ujú. Habría que también, digámoslo, ya hablarlo desde la parte chamánica, sino desde la parte ya ancestral. Sí. Y pues, la música desde la parte ancestral siempre ha tenido un papel, digamos, fundamental. Eh, la música viene un poco inspirado por los movimientos de la naturaleza, por el Ujú, canto de las aves, por el sonido del río, que también es música, por el sonido de los animales de la selva, ujú, y por todas las expresiones que naturalmente pues la música representa a nivel ancestral, ¿sí? sí. También el canto del taita, el canto del sanador, nos permite entender que el ícaro es como la llave, es la manifestación de precisamente es eso que une al chamán con el mundo espiritual. Ujú, sí. La puerta que él abre el chamán abre a través de su canto. Su canto es algo único. El ícaro es algo único. Es Sí, una el presencia. Ícaro.
Para las personas que no sepan, es el canto que hace el chamán cuando está conjurando el yagé y cuando está guaireando, ¿no? El hey, 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 que es como ese canto Sí, tan auténtico de cada chamán, ¿no? y ese es un canto que, por cierto, es único, es Ujú. absolutamente único. A las personas que nos han entregado nuestros ícaros, nuestros cantos, eso no sucede de la noche a la mañana, eso es algo que ni siquiera se puede buscar y es que es muy difícil de encontrar. Eso te lo dan como un regalo en algún momento de tu recorrido en la medicina, ¿sí? Y el canto es algo que, como ese regalo que uno siempre espera, pero que no sabe cuándo te va a llegar, pero que estás trabajando de una u otra manera Se está para llamando, se ello. está llamando. Entonces lo vives llamando permanentemente. Y por eso siempre hay que estar muy atentos en el camino de la medicina a todas estas cosas y a todas estas manifestaciones que parecieran mágicas, pero que pues sí y no. Sí, entonces te hablaba justamente del Ícaro como algo que es la herramienta de las más importantes que tiene el Taita, Que es como lo que porque utiliza para direccionar el viaje, ¿verdad? Sería como la... el Ícaro sirve para acomodar la energía, el Ícaro sirve para también llamar la fuerza de los elementales de la naturaleza, para conectarse con la medicina también del abuelo Yagé. Ujú. ¿Sí? Entonces, el Ícaro, digamos, como el canto del chamán es como la oración, si lo podríamos decir así, ¿no? Tiene Entonces, muchísimo poder. mucha fuerza y no conozco un chamán o un taita que no tenga su canto. Entonces, todos tienen su canto y su canto es absolutamente único y personal. Y como te digo, esto es una sabiduría que va más allá del chamanismo amerindio, porque desde todas las culturas la música ha sido utilizada para manejar estados de ánimo, para dirigir la energía. Y las personas que hayan ido a cualquier concierto, si lo observan, se dan cuenta que los artistas tienen una cadencia en la forma en que ellos van haciendo su música. Entonces, ellos dependiendo de cada artista, ellos puede que pongan el éxito más reciente al principio para levantar la energía de su público y luego van moviéndose hacia cosas más reflexivas, de pronto a cosas más energéticas, hay como estados anímicos, pero ellos buscan un clímax, ¿no? Ellos en algún momento buscan que la canción que saben que va a poner a todo mundo a vibrar llegue en el momento en que la gente esté lista, como que lo esté pidiendo. Hay alguna sensibilidad que yo en algún episodio decía que puede interpretarse de cierto modo como la sensibilidad que debe tener el amante con su pareja cuando está en la intimidad, ¿no? Que es ir detectando de una forma muy sutil a la otra persona, que en este caso, pues el público o los participantes en la ceremonia, para detectar en qué momento es que tiene la capacidad o que debe implementar algún cambio en la forma de direccionar la medicina. Y esto es a través del ícaro o de los instrumentos en el caso de los chamanes que como tú y el Taita Grego son músicos con tanta experiencia. Pero como digo, esto lo vemos utilizar en las películas, en los conciertos de rock, en los deportes, ¿no? Porque si tú miras el fútbol, no tanto porque es un poco más, pero si tú miras el fútbol americano es totalmente, o sea, los comerciales, el espectáculo de medio tiempo, todo tiene un sentido de manejar la energía, pero muchas veces esa energía está siendo manejada es para cautivar a la gente y llevarlos a que den su dinero, se entreguen, pues digamos, mientras que en el yagé es una energía que estamos utilizando para sanarnos, ¿no? Es como lo vería yo. Ya, sí, sobre todo porque la música aporta mucho en un sistema de emociones que tenemos muy enredado. Entonces, la música actúa como un agente desbloqueador de todas esas cosas. Eh, es muy liberador realmente el proceso de la música durante una experiencia de viaje, porque pareciera que la música llega a poner orden a nuestra casa, a nuestras Sí. emociones alteradas, a nuestros miedos, a nuestras desconfianzas, y entonces nos invita a, a vibrar en esa armonía, Ujú. porque la música es armonía. Cuando se hace pues una música con un sentido
de conciencia. Y pues recientemente hemos escuchado mucho digamos, un término que es música medicina, Ujú. ¿no? Pero Sí, realmente la música medicina no es lo que se está haciendo ahora últimamente. La música medicina, esto es algo que viene ancestralmente, porque cuando vemos toda la organología andina de todos los instrumentos y todas las formas de músicas que teníamos acá en nuestros pueblos originarios, pues vemos que hay una riqueza musical ancestral y que está muy marcada y que está muy investigada, ¿sí? Las músicas tenían muchas funciones para las cosechas, músicas funerarias, músicas para sanación, música para ciertas horas del día, como en las ragas de la India. Aquí ujú, habían pueblos en los que tenían también a la hora del día músicas e instrumentos específicos. Y sí, lo mismo en las ceremonias. Yo por lo menos soy más acucioso, más inquieto, más curioso con esos temas porque siempre he querido observar otras posibilidades y los instrumentos que hemos venido llevando a las ceremonias, pues los hemos integrado y lo hemos un poco vinculado a los procesos de sanación con los pacientes, con las personas, y ha sido realmente muy importante encontrarnos como en ese punto donde la música está haciendo un papel muy importante y estamos entregando esto como parte también de un proceso integral de sanación, ¿sí? sí, Eh, porque la música es muy, muy poderosa, o sea, digamos, ujú. no solamente en una ceremonia, sino la música por su propia naturaleza mueve unas emociones gigantes. Sí, una cosa que también recuerdo que tú me compartías hace un tiempo fue que empezaste a estudiar el tema de la vibración y de las frecuencias a través de los diapasones, es que se llaman los instrumentos que... Son frecuencias distintas, porque acordémonos que nosotros a nivel cerebral tenemos distintas frecuencias cerebrales. Esas Sí, frecuencias cerebrales alfa, beta. generalmente están en otros picos distintos y sobre todo, por ejemplo, trabajar la frecuencia alfa, que es la que más trabajamos, que estandariza un poco como unos estados de tranquilidad, de quietud, de desaceleramiento un poco de nuestros pensamientos frenéticos. Entonces, llegar a ese punto, digámoslo, desde la frecuencia, desde la música, pues es muy interesante. Entonces, se han encontrado ya frecuencias que ayudan como precisamente a generar esos equilibrios y a permitir que esas ondas se normalicen un poco porque las tenemos muy alteradas, pues inclusive por el uso del celular, por el Claro. estrés, por nuestros temas emocionales. Entonces, todo lo que genere movimiento emocional, pues va a afectar directamente todo este tipo de frecuencias. Y eso es lo que tratamos también con la medicina y con la música, de empujar al paciente, ayudarle un poco a que podamos todos estar en esos buenos estados como un ejercicio de bienestar. No es que sea obligatorio estar ahí todo el tiempo uno bien, ¿no? La vida es un movimiento permanente y constante. Entonces, es solamente como entregar una herramienta en la que se puede Ujú. decir que estamos entregando una posibilidad también de estar de otras maneras. Y si ese estar de otras maneras te trae un beneficio y saludable para tu vida, pues qué bueno experimentarlo. Entonces, también desde ese punto hablo desde la música, ¿no? Sí, es que últimamente me ha gustado seguir los canales de YouTube de algunos músicos que son expertos en como desensamblar armonías y melodías y explicar por qué en la música estamos hablando música popular, o de música pop, mejor dicho. Y él explica, estos youtubers que yo sigo explican por qué se escogieron determinadas escalas, que la dórica, la frigia, mixolidia, que son las escalas musicales que utilizan los compositores para generar estados emocionales. Entonces, si la canción debe ser ceremoniosa, si va a tener una parte triste, el tema de que, por ejemplo, las notas menores
tienden a evocar sentimientos de reflexividad, de tristeza, mientras que las notas mayores tienden a ser optimistas. Y nosotros, todos los que consumimos la música, somos un poco inconscientes a eso. Simplemente nos dejamos llevar y nos damos cuenta que una canción de Ricardo Montaner es triste y una de Maná es alegre, pero ¿por qué? Eso tiene una razón de ser, eso está diseñado de esa forma para adquirir esas características y pues para generar unos aspectos emocionales que lleven a la gente que vibra en esas frecuencias a comprar la música. Pero lo que tú has hecho es estudiar eso mismo para sanar, ¿verdad? Más o menos la Bueno, idea, de todas maneras, pues digamos que hay muchas cosas que caen en el área de la subjetividad. ciertamente. Y pues, por ejemplo, a mí una canción de Maná me parece súper aburrida. Entonces, caemos en la subjetividad. Lo importante realmente de esto y lo esencial es entender que la música tiene unas dinámicas y lo que estamos tratando de ahondar un poco más, los que estamos en el camino pues, de las medicinas tradicionales, es de qué manera puede ser más auspicioso proyectar la música como un coayudante de estos procesos de liberación de las personas de muchos procesos emocionales, de muchas situaciones que nos cuestan. La música es como cuando le pones el aceitico ahí a la tuerca que no quiere salir. Un poquito Ujú, ahí para ayudarle, hay que haga, ayude a hacer el trabajo y le facilita a la persona porque precisamente son herramientas. Entonces, el sonido, sobre todo, por ejemplo, se han mostrado en varias investigaciones que el sonido puede producir unas formas y dependiendo de cómo ese sonido, digamos, esté definido, porque ya podemos, digamos, por hercios tomar ciertas medidas, ¿sí? Y se han hecho experimentos donde el sonido tiene formas con patrones muy regulares, o sea, que, por ejemplo, a 450 hercios se forman patrones geométricos casi ujú, siempre iguales. Entonces, sí, la música tiene también formas y esas formas, lo que se ha estudiado es que tienen mucha influencia a nivel del organismo, a nivel celular, por ejemplo. ¿Sí? claro. Inclusive hay una investigación que habla de que la música ayuda al detenimiento del deterioro de los telómeros, que son unas estructuras muy importantes que están en el ADN, que Ujú, nos ayudan a no envejecer, por ejemplo. mira, Entonces, pero pues hay muchas cosas de las que podríamos hablar desde el área de la investigación, pero digamos que yéndonos más cerca y más dentro del propósito que tenemos los que estamos acá con la música de ceremonias es también entregar muchos mensajes ahí, codificar muchos mensajes, porque no solamente trabajamos con frecuencias, también trabajamos con letras donde estamos invitando a la gente a unas cosas absolutamente de más expansión, te a refieres dejar. a la letra de la canción, la lírica. Sí, entonces esas líricas que estamos haciendo dentro de la música medicina, lo que se está haciendo es una invitación a, sobre todo a escucharnos nosotros mismos, a entender que la vida tiene muchas oportunidades, que estamos en un momento de la historia donde podemos ser protagonistas o no de nuestra propia vida y donde avanzar es casi un deber y una oportunidad generosa y amorosa que nos da la existencia. Y yo creo que ese canto que no queremos cantar es el que hay que al final cantar, porque es el que nos va a llevar a entender y un poco a la realización de cada individuo, de cada persona que estamos acá. Entonces, la música, vuelvo y repito, es un instrumento poderosísimo que nos está conduciendo, sobre todo en estos caminos, a despertar. Y te quiero hacer una pregunta porque pues de esto sé que conoces bastante y es que la música medicina ha tomado, al menos aquí en América, ha tomado muchísimo de la música andina, ¿no? Tú sabes, de los aires de San Juanitos, pasillos, valses y cosas de la cordillera. ¿Hay algo especial en esos ritmos que cumplen este propósito o es simplemente por el hecho de que nacimos ahí? Mira, la música tiene un componente cultural.
nosotros estamos en Latinoamérica y, digamos, parte de nuestra cultura de las músicas tradicionales que tenemos, pues está la música andina. La música andina tiene un sinnúmero de variaciones de ritmos, de formas. Entonces, digamos que lo que hemos hecho un poco es sincretizar un poco todos estos ritmos y vincularlos con letras, pero realmente si hablamos de música medicina, tenemos que irnos, Manuel, muchísimo más atrás, ¿sí? Es que la música, por eso te decía anteriormente que la música medicina no es solamente esto que se está Claro, haciendo, esto es como una semillita que estaba por ahí y volvió y creció. y brotó, sí. Pero la música medicina viene de nuestros ancestros, desde que teníamos la capacidad de construir instrumentos de barro y Ujú. aerófonos muy poderosos, potentes. Aerófonos son todos estos instrumentos que son de viento, que llamamos de viento aerófonos, y percusiones y cantos. Esto es parte de lo que ha Y investigado Mauricio Vicencio, ¿verdad? Él ha es investigado parte mucho de la en los investigación del maestro instrumentos Mauricio. ancestrales. Yo tuve la fortuna de estar en varios países trabajando con él sobre estos temas y de todas maneras es que, vuelvo y digo, la música medicina, los orígenes están dados en todos nuestros ancestros y pues particularmente eh, hemos extraído mucho de esos elementos y los hemos acomodado un poquito a nuestra actualidad. Entonces ahí es donde pues te digo que se ha hecho ese sincretismo de ritmos de músicas, donde hemos metido pues, ritmos que tienen mucha fuerza, ¿sí? Los huaynos, ¿no? Los Ujú. taquiraris, eh, los sanjuanitos, todo este tipo de músicas, pues son muy agradables y tienen una energía, una vivacidad, una alegría Sí, que en algunos momentos pues los tocamos porque eso despierta esa alegría a una persona que esté en un proceso de depresión, de tristeza, de confusión, de lo que sea, y escuchar una música tan alegre y con un mensaje tan potente, pues y en este estado de sensibilidad, obviamente va a integrar la posibilidad en la persona de entrar en un proceso de- de revisión. ¿Qué claro. está pasando con mi vida, no? Entonces, digamos que eso mm, es una influencia muy neutra realmente, Y porque la persona, esto ya lo estás trabajando sin necesidad de viaje. O sea, esto es también otra cosa que tiene el mismo efecto, bueno, de pronto no el mismo, pero que también tiene un efecto muy poderoso por sí mismo, ¿verdad? O sea, sin necesidad de estar sí, en una ceremonia de viaje. ahorita por lo menos en lo que yo estoy en mi trabajo como músico, es investigando un poco, haciendo música muy experimental, Ujú, muy desde el sentir. Yo ya no hago música tan pensada, ujú, ¿sí? Dentro de las estructuras, de los patrones, de los compases. Me he dedicado un poco más como a soltarme un poco más y expresarme. No quiere decir que eso, lo otro no esté bien, está muy bien porque pues, es también parte de lo que es la música y es ujú. importante tenerlo, saberlo, pero ahora siento que tengo una música menos pensada desde lo estructural y más desde el sentir un poco, puede sonar un poco hippie como dicen por ahí, pero realmente sí tiene una gracia para mí, tiene un sentido muy profundo. Y yo siento que ese tipo de música que surge desde ese sentir que les digo, tiene una magia, para mí tiene una magia. Y es Y que entonces es muy bonito. Yo, por lo menos con el trabajo que estoy grabando ahorita de música experimental, que pronto, Manuel, te contaba ahorita antes de sí, entrar aquí al espero podcast, ver. eh, estoy grabando unas cosas bastante interesantes y estoy haciendo todo el trabajo audiovisual porque además deseo que sea integral. La música tiene que también tener elementos que la ayuden a sostener y para mí, por ejemplo, la parte visual, lo que yo trabajo en la parte visual como artista también es muy importante porque eso le da un contenido y también produce unas sensaciones muy interesantes que ayudan a darle más peso a eso que está ahí. Ujú. Sí, eso ya estaba sintiendo que para allá íbamos ya en estos últimos minutos a hablar un poquito del arte visual, porque eso es algo que también tú llevas haciendo un tiempo y como todo lo que haces con un nivel en mi opinión, de disciplina y de perfección y de corazón que salta a la vista. Entonces, hay como esos componentes que vamos viendo que en mi opinión también reflejan.
lo que tú eres como medicina, ¿no? Porque al final también aquí entra el concepto de lo que hablamos, de lo que hablaba Castañeda del hombre o la mujer medicina, ¿verdad? Y es Ajá. que cuando tú dices que dejas fluir los sonidos de una forma más libre, pues en últimas lo que se está expresando a través de ti es toda tu historia, todas las cosas que viviste, todo ese aprendizaje de la medicina, todas las ceremonias y todo eso lo estás aplicando de una forma más auténtica, creería yo. Yo he sido siempre un curioso, hermano. Ujú, Y esa curiosidad la tengo desde que tengo uso de razón. Y eso me llevó a muchas cosas en mi vida. ujú, Y creo que ese niño nunca ha crecido dentro de mí, ese niño curioso siempre se quedó ahí. ujú. Y es el que ahora yo como adulto me parece una gran compañía en mi trabajo creativo porque siempre estoy a la espera de que algo va a pasar y me vengo encontrando con cosas y cosas. Y yo empecé en el trabajo audiovisual por una necesidad realmente, no era ni porque lo quisiera hacer, por una necesidad y la necesidad era que quería producir mis propios videos, pero pues los costos económicos eran muy altos porque la producción audiovisual es bastante costosa, no sé, por lo menos aquí en Colombia es muy costoso Sí, sí, es costoso. hacer un buen video y me di a la tarea de comprar mi cámara y comenzar a estudiar por mi cuenta. Yo he sido realmente siempre un autodidacta ¿Mm? disciplinado. No siempre lo he sido, pero en mis últimos años entendí que la disciplina era algo muy importante y creo que sí es un vehículo para que tú Ha dado avances frutos, sí. cualquier área de la vida. Pero mi disciplina es una disciplina, digámoslo, responsable pero flexible, no es algo rígido, porque nunca me ha gustado lo rígido. Entonces tengo momentos también en los que me dedico a otras cosas. Entonces hago muchas cosas, digámoslo, pero les dedico mucho tiempo, mucho estudio, ¿sí? Y como te digo, esto fue una necesidad que tenía de aprender algo nuevo y comencé a experimentar y resulté haciendo cosas muy interesantes que me han llamado para hacer producciones, pero yo les digo, es que yo no soy productor audiovisual, soy artista, pero les encanta lo que estoy haciendo en este momento porque le pongo mi toque, ¿sí? O sea, estamos Y he hablando venido pues ya. de cosas que tú hacías ya con artes plásticas y que empezaste a hacer también en el ambiente ahora tecnológico de videos. Sí, le estoy metiendo ahora mucho de la tecnología pues que es tan importante porque, como te digo, deseo que todo mi trabajo a nivel del arte sea muy integral. Entonces podemos también verlo a través de otros escenarios, sobre todo en lo tecnológico, hacer animaciones, producir videos, crear desde el arte digital también cosas. Y también para presentar mi trabajo de pintura, porque pues también sabes que llevo muchos años dedicado estudiando Sí. a artes y, y pues yo creo que los frutos se están viendo ahora en este momento después de tantos años y dele y dele y dele a la cosa pero siempre he creído, eh, he sabido esperar Pero y yo sé que el arte, digamos, el arte plástico, ¿es algo que también trabajaste desde hace muchos años o es algo relativamente reciente? no, las artes plásticas yo llevo 5 años, Ujú, sino que desarrollé el talento justamente en una ceremonia de remedio. Me entregaron la pintura y comencé a pintar, comencé a estudiar. Ahora, actualmente, estudio con un gran maestro, que es ujú, con la persona con la que estoy ya un tiempo estudiando y desarrollando algunos proyectos que han sido muy interesantes, sobre todo de arte visionario. Y estamos haciendo un proceso también, digamos, de investigar y estamos llevando el arte que estoy haciendo en este momento a una realidad tridimensional, o sea, arte 3D, mm, a través de unas gafas vaya. tecnológicas, juegos de luces. Entonces, un poco crear una experiencia sensorial bastante interesante, pero igual Ujú, también, digamos, mis cuadros se pueden ver normal en una galería, no, absolutamente normal, pero tienen ese plus que he venido también trabajando, de darle algo diferente a lo que estoy haciendo. ujú, Y digamos que digamos, es un poco también mi sello, lo que yo hago. Y también los cuadros traen mucha información bastante. codificada.
y que la dejo a la libre lectura del Interpretación. espectador, ¿sí? No, porque en mi caso personal no pienso que un artista debe explicar su obra, porque le quitamos la posibilidad a la gente de hacer su propia lectura y yo pienso que no es la gracia. Yo pienso que El, hay que entregar la lectura para que cada quien la interprete y la lea a lo que va sintiendo. el arte visionario sería más o menos el tipo de arte que hacen Alex Gray o Pablo Amaringo, ¿verdad? Que es como muy de Sí, esto que tienes en la camiseta, pintas, colores, sí, formas. sí, el arte visionario es digamos, la cristalización del mundo onírico, es el mundo de los sueños, de las pintas, de las visiones, de los mundos paralelos, pero muy aterrizados también en la realidad, Ujú. muy aterrizados acá, porque a la final eso que está por allá tan lejos está adentro. Entonces, traerlo acá ha sido un parte de ese juego que yo he tenido como pintor y traer estas realidades así que traen muchos mensajes. Mi pintura trae muchos mensajes. Sí. ¿Sí? Recientemente estoy terminando un cuadro que se llama El Mensaje, justamente, Ujú. y trae 2000 letras cópticas de un lenguaje que me llegó y se puede ver con gafas tridimensionales y es un ángel. Y bueno, es Wow. un cuadro muy interesante, hablándolo, digámoslo, como propuesta artística. Y bueno, digamos que estoy trabajando en esa dirección, porque también el arte sana, porque también el arte nos ayuda a liberar de muchas cosas, también puedes traernos muchas emociones, también puede sacarnos una sonrisa, nos puede sacar una lágrima, ¿cierto? Nos puede sacar una emoción. Entonces, para mí es muy importante en este momento el trabajo que estoy desarrollando en la pintura, porque integra todo lo que yo, digamos, estoy caminando desde tanto tiempo. Sí, ¿Sí? total. Entonces, para mí es una responsabilidad estudiar la música, para mí es una responsabilidad seguir estudiando la pintura, para mí es una gran responsabilidad permanentemente estarme actualizando en temas que tienen que ver con la medicina china, estar estudiando la ciencia del remedio, que eso es tomando yagé, no hay otra forma de estudiarlo, y bueno, y tratar de generar un balance en todo esto, que a la final a mí me ha producido una inmensa realización, una dicha, en muchos momentos mucha frustración también, porque son etapas en las que uno transita de un lugar a otro, pero a la final queda la satisfacción, porque es que eso es lo que tú vas a dejar acá. Sí, sí, ese es tu herencia, tu trascendencia Esta y es mi tu legado, trascendencia. ¿no? Y yo diría, bueno, porque yo sé que hay muchas personas que están escuchando este episodio que van a decir, bueno, pero yo quiero ver esas obras de arte, tener esa experiencia de escuchar esta música sanadora. ¿Será que en tiempos de pandemia y Zoom vamos a tener la posibilidad en algún momento de tener también a través de Internet tus obras, tus terapias, tu trabajo? Claro, yo creo que más adelante un poco nos organizamos. Y claro que podemos irlo hablando porque la idea también es un poco compartir de todo esto que hemos un poco teorizado tanto, que lo hemos Ujú. hablado un poco desde la palabra, aterrizarlo un poco desde el compartir, ¿no? Que es pues, particularmente lo que más me gusta, ¿sí? Y yo creo que esto se vuelve algo muy inspirador. Yo siento que yo he sido un gran inspirador para otras personas por una razón muy sencilla, porque es que muchos han sido también grandes inspiradores en mi camino y yo creo que parte también de nuestra misión, de nuestra figura, de nuestra realidad y de las cosas que yo hago, es también poder inspirar a otros a hacer cosas, ¿sí? Y tenemos la capacidad, eh, Sí, creo que tenemos una banda ancha de posibilidades en nuestra cabeza y en el corazón para poder desarrollar. El ser humano de por sí tiene la posibilidad de desarrollar su capacidad intelectual muy alta, pero también emocional y también espiritual. Entonces es un conjunto de cosas. Eso es lo bonito, que yo integro muchas cosas y las integro desde lo que yo puedo comprender y las integro desde la pasión que tengo por hacer las cosas que hago. Entonces, ese es el ejercicio realmente. bueno, y te puedo decir que por lo menos desde mi parte te puedo dar las gracias por esa inspiración, porque
efectivamente, tú, como te digo, de la forma en que tú trabajas la medicina, la disciplina que siempre he visto en ti, la calidad con la que trabajas tu arte, tu música, tus terapias, eh, ha sido un ejemplo para mí y en parte, en gran parte también este podcast y este trabajo que yo hago de divulgación es parte de esa inspiración que tú también me has compartido y el Taita Grego allá. Por eso quería hablar contigo, especialmente después de haber hablado de Grego en el podcast, porque quería compartirte con todas las personas que me escuchan Gracias. y casi que un poquito empujarte en esa dirección, o sea, que tú, lo que tú estás haciendo casi que está casi que parece diseñado para estos nuevos tiempos de divulgación masiva, y porque hay mucha gente en toda Latinoamérica y en otros países que anhelan esta conexión y que no pueden tener la bendición que nosotros tenemos de irnos a tomar un viaje cada 8 días o cada 15 días en una finca cerca a nuestra ciudad. Entonces, pienso yo que lo que tú haces es muy pertinente para estos tiempos para las personas que no tienen esa cercanía con la medicina, porque tú tienes la capacidad de llevar esas experiencias y esa sanación a través de estos medios. Entonces, pues cuenta conmigo por una parte para lo que necesites y en lo que yo te pueda ayudar para que eso se dé y amanezca si así es también tu voluntad. Y pues también voy a, pues lo que tú tengas para compartir con la gente, si quieres hablar de lo que tú haces, que puedas, no sé si tú estés vendiendo tu arte, si estés haciendo en este momento, cuando tengas tu Sí, pues disco. mira, te cuento que, bueno, dentro de las cosas que puedo compartir a nivel personal, es como recién acabo de ganar una convocatoria de arte aquí en Bogotá muy Ujú, importante, donde nos escogieron a 18 artistas para desarrollar un proyecto productivo de venta de nuestro arte, pero en distintos elementos. Entonces vamos a sacar como unas merchandising. ventas, pero personalmente yo ahora voy a sacar unas series de mis obras eh, en lienzografías, que son unas copias maravillosas Ujú, hechas en unas tintas muy especiales. Yo les hago unos retoques y las firmo personalmente y son series limitadas. Entonces, pronto por ahí en mis redes, sobre todo Facebook, donde más, ok, o en Instagram, donde estoy por ahí, pues voy a subir el anuncio. No va a ser muchas, digamos unas 10 por cada hora, unas 30 lienzografías, algo muy limitado. ujú, Y pues un poco para compartir, que alguien pueda tener eso que yo tengo también y que ha sido tan importante y tan inspirador para mí, poder también que alguien lo tenga en su casa, para mí sería algo muy bonito, además porque son cuadros muy vivos, que tienen mucho color, que tienen un contenido muy profundo y bueno, y hay cierta belleza también, y cierta claro. fealdad también, ¿no? Hay de todo un poco, Pues pero manejado siempre como desde ese concepto de la armonía y del amor, ¿no? excelente. Yo voy a compartir entonces por aquí tengo tu Instagram para los que estén escuchando, es Centauro Y Dorado mis 35, Facebook, ¿verdad? eso, y mis Facebook también, Eso, el Facebook tienes también el nombre, con Facebook el Centauro dorado, Dorado. como en el dorado. Nel Ujú. Dorado, Nel Sí, Dorado en Facebook o Centauro Dorado 35 en Instagram para que exacto. publiques ahí cuando tengas estos trabajos que la gente pueda acceder a ellos. Em, y también cuando saques tu trabajo musical, que me imagino, no sé si lo irás a llevar a Spotify o a estas plataformas para que la gente pueda. Sí, pues la idea es como escalarlo allá, pero por el momento terminemos de grabar. Sí, señor. Bueno, seguir entonces con juicio todo ese trabajo. De verdad que me alegra mucho haber compartido contigo hoy. Vale, Tenía gracias. muchas ganas de hablar contigo desde hace rato, así que esto también es un pretexto de mi persona para mantener el contacto con los amigos como Gracias. tú y que esperemos se repita. Podemos en algún momento hacer algo con la Sí, música cuando ya tengas el tiempo ok, y sí, ahí vamos a estar herramientas. en contacto y te agradezco mucho por la invitación y bueno, yo creo que esto más que una entrevista ha sido un encuentro de amigos, Sí, charladito, y creo que así es que me gusta a mí, muy sencillo, muy lo que somos nosotros
Y sí, como te decía, esto es como cuando nos encontramos en un espacio así y palabreamos. Creo que fue un poquito eso, palabrear un rato y compartir de todo un poco, con mucho cariño. Exacto, entonces, bueno, voy a despedirme aquí del público y ahorita nos despedimos nosotros. Gracias para todos los oyentes y quedan entonces invitados a las redes sociales de Nelson. También las voy a poner en la página, en mi página web para que puedan estar pendientes de los trabajos que él viene haciendo. Gracias, Nelson, por participar y a todos ustedes, buen camino y buena brisa.